Hola, muy buenas a todos, soy Ayoce Lomba y en esta píldora vamos a abordar la edición de audio a nivel básico. Para ello voy a abrir el proyecto del video tutorial anterior y vamos a centrarnos exclusivamente en la grabación de escritorio con el audio que realicé para esa píldora formativa. Bien, si nos vamos a los elementos multimedia, pues una de las grabaciones de escritorio sabemos que nos las va a almacenar directamente aquí Camtasia y que vamos a poder trabajar a todos los niveles con ella. Lo que voy a hacer es simplemente arrastrar esta pista y ponerla por aquí alineada con la anterior para que veáis cómo se diferencia el patrón de audio de la original con respecto a la que escuchasteis en el montaje anterior. Bien, ¿para qué nos va a servir las pequeñas herramientas que tiene para trabajar el audio Camtasia? Nos va a servir para corregir diferentes tipos de problemas que se van a crear o que se nos van a reproducir de forma habitual cuando estemos grabando. Entonces vamos a ir a la sección de efectos de audio y ver un poquito las herramientas que nos proporciona extra Camtasia. Es decir, cuando nosotros picamos sobre cualquier pista, cualquier contenido multimedia que tenga audio, sabemos que en la ventana de propiedades, en el panel de propiedades, tendremos una pestaña que será relativa a todos los elementos que tienen que ver, a todas las propiedades que tienen que ver con el audio de ese elemento seleccionado. Por defecto, lo único que podemos tocar sin añadir ningún elemento nuevo es la ganancia, es decir, el volumen. Y aquí vamos a poder pues subirlo, bajarlo y demás. O conmutar a un canal mono. Normalmente grabaremos en estéreo y bueno, digo normalmente, eso va a depender del tipo de micro que tengáis y las conexiones establecidas hacia el ordenador. Para eso, en las píldoras avanzadas tendremos un tutorial que hable de tipos de micros existentes y cómo resolver este tipo de cosas cuando os decidáis a grabar de forma habitual. Pero bueno, suponiendo que habéis grabado con lo que tengáis, el micro de la webcam, el del portátil, un micro que tengáis por ahí, el propio incluido en algunos cascos de diadema, ¿vale? Cualquier grabación que tengamos, nosotros podremos trabajar sobre la ganancia. Pero Camtasia nos proporciona pues estos elementos que están aquí para trabajar con el audio. Uno de los que posiblemente más utilizaréis si no trabajáis en un entorno controlado y si os meten ruidos de fondo es la reducción de ruido. La reducción de ruido va a eliminar pues el ruido habitual que se pueda meter de un ventilador que suene, esas cosas, o incluso el propio ruido que meten los micros, sobre todo si no son micros de buena calidad. Entonces el efecto de reducción de ruido simplemente lo podéis arrastrar a la pista con la que queráis trabajar y va a añadiros nuevas propiedades, una sensibilidad y también, que me parece muy interesante, es el analizador del espectro. Si nosotros le damos aquí, lo que va a hacer Camtasia es analizar la pista de audio y aplicarle los valores de estos parámetros que él considera más adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si apretáis sobre el analizador sin haber escuchado previamente, lo que podéis ver es si los valores que trae por defecto os ayudan o si por el contrario veis que no son los más adecuados, podéis tocarlos a mano o decirle que los analice. Si les decimos que no lo analice, empezará a generar el patrón y pues generará la aplicación de ese filtro, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa que puede ser interesante que apliquéis es el compresor de audio. El compresor de audio lo que va a hacer es homogeneizar de cierta manera las señales más altas y las más bajas, estableciendo o intentando regular los niveles del patrón de audio. No voy a meter en cosas muy técnicas, pero lo que puede hacer, lo que podéis verlo como una especie de estandarización de la onda de audio. Y ahora vais a ver cómo la forma va a cambiar, ¿vale? Es decir, si yo arrastro este valor, este efecto a la pista, veréis cómo, ¿veis? Se han reducido los picos y las señales más bajas pues también suben, es decir, homogeneiza un poquito la forma de la onda.
Estos dos efectos posiblemente sean los, como decía, los que utilicéis de manera más regular, sobre todo si no metéis la grabación con un buen nivel de audio, no está normalizado el mismo, y si os entra ruido. Y por otro lado, vamos a ver estos otros dos efectos, que son el fade in y el fade out. Estos son que un audio entre de forma progresiva o que un audio desaparezca de forma progresiva. Esto está muy bien cuando empezáis a grabar. Si por ejemplo está ese ruido que os digo y no habéis limpiado la pista o cositas, pues que no entre de golpe, porque si no se nota. La entrada del audio se efectúa de una manera muy agresiva, entonces la podemos ir subiendo progresivamente. Esto equivale a cuando en las mesas de mezclas vemos que suben y bajan los mandos de una pista, ¿vale? También os puede ser muy útil cuando insertáis pistas de audio, ¿vale? Por ejemplo, de música de fondo, y esa música no se adapta a la longitud de vuestra tutorial o de vuestra píldora formativa. Entonces vais a tener que bajar el sonido lentamente o subirlo de forma progresiva, y para eso sirven estos dos efectos. Aquí en la pista de sonido, si os fijáis, voy a ir a la parte final. El sonido, esta última de aquí, tiene en esta parte eso que os estoy comentando. Voy a traerme el cursor, voy a ampliar y vamos a verlo con detenimiento. Aquí lo tenemos. Aquí el problema que tenemos, y para eso voy a ampliar un poquito para que lo veáis, es que la música continúa. Sin embargo, a mí me interesa que baje de forma progresiva porque el tutorial termina en ese momento. Entonces yo lo que hago simplemente, lo que recomiendo hacer es llevar la pista de audio, aunque no haya finalizado, a donde queráis que termine el vídeo, y arrastréis el fade out aquí, el efecto. Entonces lo que hace es precisamente meter un punto de inicio de descenso de volumen, y él solo lo baja hasta el final de la pista. Si yo lo alargo, veis, este puntito normalmente no lo veríais si esto estuviera aquí cerrado, pero sería el punto donde el volumen pasa a ser nulo, y después, como yo había contraído la pista, el sonido vuelve a tener los niveles previos a ese descenso. Así que bueno, es un ejemplo práctico de para qué os puede servir pues el fade out o el fade in. Y el clip speed es cuando a lo mejor necesitáis reproducir una determinada grabación que tenéis a mayor velocidad o a menor velocidad. Eso es muy útil, y no recuerdo si en este proyecto os lo he hecho, creo que sí, con la parte de instalación, los cursos síncronos que hicimos de manera presencial, un poquito enmarcando el proyecto y aclarando dudas. Allí os generé una píldora de instalación de este programa, y si no recuerdo mal, de algún otro más, como el TeamViewer. En los procesos de instalación, si se alarga mucho, lo que se suele hacer es pues establecer un punto de inicio y un punto de fin en una parte que tú quieres acelerar, y aplicar el clip de velocidad, y entonces podéis hacer que pues algo que a lo mejor ha llevado en tiempo real 2 o 3 minutos se reduzca a pocos segundos. Si es algo que no necesariamente necesita explicación, lo que hacéis es, en vez de meter un corte y decir, bueno, pues ya está instalado, pues puede verse acelerado. Entonces puede ser útil para eso. O si necesitáis hacer una especie de cámara lenta, pues también podríais reducir la velocidad. Cuidado con la de reducciones de velocidad, es decir, hacer cámaras lentas, porque en función de los frames por segundo que hayáis utilizado de captura, eso puede acabar viéndose a saltos, ¿vale? Para hacer unas buenas cámaras lentas necesitas una tasa de captura de frames por segundo bastante alta, pero bueno, eso es un rollo técnico un poco más complejo del que no me quiero meter, porque normalmente no se usa para tutoriales de docencia, ¿no? Pero bueno, que lo tengáis también presente. Así que bueno, sin más, me despido y nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo.